Bien, tenemos que dar hoy la bienvenida en Canal 8 y en este espacio directo al objetivo al presidente del Parlamento de Canarias. Don Gabriel Mato, bienvenido a Canal 8. Muchísimas gracias. Bueno, vamos en esta serie de entrevistas. Hoy contamos con su presencia y vamos a intentar conocerle a usted un poquito más, que los ciudadanos lo conozcan un poquito más, a nuestro presidente del Parlamento, y también a rogarle pues, algunos planteamientos o a plantearle algunas cuestiones para que usted pues, pueda hablarnos de esos temas que interesan al Parlamento y que interesan a los ciudadanos. Yo empezaría porque, pues por la partida de nacimiento que dice el otro. Usted es madrileño de nacimiento, nació en la Villa y Corte hace 42 años y después es vía familiar palmero adoptivo, es decir, si me permite la expresión, ¿no? Sí, se la permito y además la asumo con gusto. Vía familiar, ¿no? Bien, ¿qué significaría usted o destacaría de esa adopción de la isla de San Miguel de la Palma, ¿no? ¿Qué le supone a usted esa adopción? A mí me supone todo. Yo tengamos en cuenta que llegué a La Palma hace casi ya 20 años y por tanto, bueno, pues casi mi juventud, ¿no? Y sobre todo mi formación profesional en todos los aspectos, no solo en el político, sino también en el profesional como abogado, como letrado del Cabildo, pues lo he vivido todo en la isla de La Palma. Mis amigos son de La Palma, mis hijos han nacido, crecido allí y por tanto, bueno, pues yo, la verdad que mi integración o mi adopción por La Palma, pues es evidente y además lo tengo muy a gala. Yo creo que si de algo puede estar uno orgulloso es de Canarias, pero de la isla de La Palma, por supuesto. Bien, cursa usted la carrera de Leyes, se especializa en Derecho Administrativo y en Administración Local. ¿Cuándo y por qué y cuándo decide entrar en política? Es decir, ¿por qué decide entrar en política y en qué momento? Pues uno no sabe muy bien cuándo, ¿no? Y sí, vamos, cuándo sí, pero el por qué desde luego no. Lo decidí muy joven. Y no entrar activamente, pero vivía la política. Yo recuerdo perfectamente que de pequeño, pues ya estando estudiando, incluso antes de entrar en la universidad, siempre que podía y había algún debate interesante en el Congreso, me iba, pedía invitaciones, iba y me pegaba debates en el Congreso, lo cual puede decir uno, pues este niño no es normal, ¿no? Pues sí, me gustaba estar allí y lo viví pronto. Y luego, en cuanto empezaron ya pues, a las primeras elecciones democráticas, pues también dentro del propio partido, siempre he pertenecido al Partido Popular. ¿No ha estado con cambios? No he estado con ningún cambio. No sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno. No, yo no lo digo tampoco en ningún sentido negativo para los que cambian, ¿no? Simplemente siempre que usted no ha cambiado. No he cambiado. Y siempre he estado en el Partido Popular. Y bueno, pues empecé allí, en la calle Silva, cuando éramos muy poquitos en este partido. Y ahora, desde luego, uno ve con satisfacción que, transcurrido el tiempo, pues esos poquitos se han convertido en muchísimos. Ese partido, que no era muy grande, es el partido más importante ahora mismo de España. Y, de luego, mucha de esa gente que estaba en Silva trabajando muchas horas, pues hoy son presidentes del gobierno, son vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado y otras muchas cosas. Sí, bueno, en su caso, el hecho de usted contar en su familia con su hermana, con doña Ana, que como sabemos pues es miembro del equipo, miembro muy directo del equipo del presidente Aznar, ¿eso ha servido para catapultarlo a usted dentro del PP? Por aquello de las posibles endogamias del poder. Pues a lo mejor sí. Muchas veces me lo aproche y yo digo que... No, yo se lo planteo como pregunta. Ya, me lo plantea, pero eso digo, muchas veces me lo dicen como reproche, ¿no? Y yo digo que estoy muy orgulloso de ser hermano de mi hermana, de una persona tan capacitada como ella y que además ha hecho tanto, bueno, desde luego, desde apoyando al gobierno en este partido y también para Canarias. Yo creo que ha sido muy bueno que Ana Mato estuviera, bueno, pues donde está, dentro del Partido Popular para Canarias. Pero en todo caso siempre pido, ¿no? Digo, bueno, que analicen si hay algo más. Llevo 20 años, he sido concejal, he sido diputado, he estado muchos... Ahora analizaremos. He estado en muchos cargos y digo, bueno, pues además de la consanguinidad, ¿habré aportado algo? O solo el nombre, no lo sé. Espero, de verdad, y deseo que, bueno, pues que se valore que además de ser hermano de Ana Mato he hecho algo. Si se valora así, estaré contento. Muy bien. Por cierto, doña Ana Mato, no se sabe si seguirá o no en el equipo del señor Rajoy en el futuro, claro. Bueno, ahora mismo está en el equipo, sigue siendo coordinadora de la organización y desde luego, bueno, pues una persona, yo creo que absolutamente, no voy a decir imprescindible, porque nadie es imprescindible, pero sí muy válida para el partido ahora mismo. Tiene su experiencia acumulada. Tiene muchísima experiencia de siempre, ha tenido cargos orgánicos importantísimos y realmente ha llevado el peso del partido en muchos aspectos.
Bien, desde 1985, en que se incorpora al Cabildo Palmero como asesor jurídico de la presidencia, conoce usted los entresijos de la Corporación Insular, ¿no? ¿Qué le aportó ese puesto, ese trabajo, esas funciones? Me aportó mucho, muchísimo. Era mi primer trabajo. Yo acabé la carrera y ya directamente, bueno, pensaba estudiar las oposiciones para jurídico de la Armada, esa es la realidad. Luego unificaron los cuerpos y entonces ya decidí que no me gustaba y me fui al Cabildo. Al Cabildo, en una época muy bonita, acababa de entrar en vigor la nueva ley de régimen local y por tanto había muchísimo por hacer. Y a mí me aportó pues las primeras contacto directo con una administración que, bueno, entonces los cabildos estaban empezando, sobre todo, el proceso de transferencias, que yo creo que ha sido de los procesos más importantes que ha habido en Canarias, que se ha valorado poco y que ha sido, desde luego, fundamental y que, además, como consecuencia de ese primer proceso, hay que ir a ese segundo, que yo soy firme defensor, que es de esa segunda descentralización y las transferencias de los cabildos a los ayuntamientos. Exacto, estamos hablando por fases. Está usted refiriéndose en esa primera fase de las transferencias de la comunidad autónoma a los cabildos y ahora falta ese paso que se ha dado en algunas materias, en otras no tanto, de los cabildos a las corporaciones locales, a los ayuntamientos. Sí. Efectivamente. Bien, luego, durante la legislatura de 1991-95, fue primer teniente de alcalde y concejal delegado de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. En ese momento había estado ya en el Cabildo, tenía la experiencia del Cabildo. ¿Se vio como rebajado en sus aspiraciones políticas eso de pasar al ayuntamiento? No, porque yo en el Cabildo estaba como funcionario, yo saqué la oposición, soy letrado, sigo siendo funcionario del Cabildo, letrado del Cabildo, y entonces di el primer paso, digamos, políticamente hablando, pues público. Y entonces entré en el ayuntamiento, pero seguía trabajando en el Cabildo y, por tanto, además yo creo que nunca estar en un ayuntamiento es un paso atrás, todo lo contrario, yo creo que es el primer escalón, el primer paso, y así lo he hecho yo. Lo tengo que defender porque lo hice así. No sé si es bueno o malo, yo creo que es bueno empezar en un ayuntamiento donde la política es muchísimo más cercana al ciudadano, donde vives día a día los problemas, donde también es verdad que tienes tú también mucho menos intimidad, mucho menos vida privada, porque al final, pues quieras, donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, te encuentras un vecino que te va a decir que hoy no han recogido la basura o que le falla algo o que quieren una cancha de deportes mejor o cualquier cosa. Yo creo que es muy bueno ese paso. Es decir, que no se vio rebajado. No, para nada. Luego, a partir de 1995, obtiene el acta de diputado autonómico. Es reelegido en el 99, en la siguiente legislatura. Y antes, en el intermedio, en noviembre de 1997, se le nombra consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias. ¿Con qué balance se queda de esos años? Bueno, la época de diputado fue una época muy bonita. Además, tuve la oportunidad de ser portavoz del Grupo Popular, también. Lo cual, efectivamente, eso significa, bueno, pues entrar un día. Yo recordaré siempre cuando el primer día que era portavoz y me encontré pues con una nube de periodistas preguntándome sobre cosas que yo antes no había valorado y no tenía que hablar de ellas y ahora como portavoz lo tenía que hacer y desde luego me hizo aprender rapidísimo. Y luego como consejero de Agricultura, entonces no era ganadería, luego fui yo el que pusimos de ganadería porque creíamos que era importante también. ¿Usted trabajó cómodamente en ese departamento, por cierto? Sí, trabajé cómodo en unas situaciones también que, bueno, pues a lo mejor no eran las más fáciles. Es verdad que había habido pues muchos cambios de consejeros, yo sustituí a Rafael de León. Sí, eso le iba a decir, que esa consejería ha sido el pim pam pum del gobierno y bueno, y prácticamente salían casi, exagerando un poquillo, pero no tanto. Casi salían a consejero por año. No, algunos ni eso. Y algunos ni llegaron al año. Algunos ni llegaron al año. Sí, era una consejería de quita y pon, de pasillo. Vamos. Sí, yo fui el que di casi más estabilidad después en esa consejería, pero fue una época muy bonita, pero muy difícil. Teníamos temas muy importantes, graves, renegociación de acuerdo de pesca con Marruecos, la reforma de la OCM del plátano, problemas enormes con el tomate, y ganadería empezando, y siguen. Con el tomate. Conseguimos muchas cosas, también es cierto que conseguimos solo consolidar, bueno, pues en buena parte el plátano, conseguimos, yo creo que por primera vez en la historia de la agricultura, un seguro integral para un cultivo completo, también conseguimos el asegurar las producciones de tomate
contra riesgos que no estaban contemplados, como el siroco, como el viento, porque claro, aquí había seguros que cubrían el granizo, las tempestades, cosa que habitualmente en Canarias no había mucho. Fue una época muy dura, tenía que pelear mucho, y además en una consejería que siempre es difícil, porque nunca están contentos nadie. Sí, muy amplia. Es que tampoco tienen motivos para estar contentos. No, digo los ciudadanos. Es decir, el sector primario ha sido, como todos sabemos, muy castigado. Muy castigado y además está muy abandonado. Y muy abandonado. Porque, por cierto, ¿cómo se le ocurre a usted meterlo de ganadería cuando se ha encargado la ganadería? Está cargada casi prácticamente, ¿no? Es precisamente para evitar que se cargaran de toda la ganadería. Lo que propusimos es fortalecer la ganadería. Se creó una Dirección General de Ganadería, que no existía, y además hicimos un gesto. Era un gesto, pero era importante también que la consejería contemplara el nombre de ganadería. Y pusimos en marcha, o empezamos a elaborar, un plan ganadero de Canarias. Luego, bueno, pues ha seguido adelante y no sé si se ha finalizado o qué vueltas ha dado. Yo ya dejé la consejería y por tanto ya respondo de ese tiempo, ¿no? Después. Sí, por cierto, el nombramiento de consejero fue, digamos, un acatamiento disciplinado del partido, o usted acariciado al puesto, habida cuenta de esa especie de San Benito, no San Benito, de esa especie de realidad de ser consejería más o menos María, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no era tan María, pero no acariciaba ni por asomo el puesto. Yo era entonces, fue una sorpresa el nombramiento. Fue una sorpresa de ahora para ahora, y yo tardé en saber que era consejero, pues lo que va del Parlamento de Canarias a La Laguna. Ahí me llamaron 2 o 3 veces. La primera, José Miguel Bravo, para confirmarme lo que me había dicho antes, que me iba a proponer de consejero. Y la segunda llamada fue del presidente del gobierno para decir que estaba encantado de que yo fuera el consejero y que quería que tomara posesión al día siguiente. O sea, que acariciar nada, fue aquí te pillo, aquí te mato. Y bueno, pues lo asumí, tuve que estudiar mucho, tuve que esforzarme muchísimo y creo que aprendí desde luego, y bueno, algo hicimos. Bien, yo sé, casi intuyo la respuesta, pero tengo que hacerle la pregunta. Usted, ya que ha citado a don José Miguel Bravo de Laguna, don José Miguel Bravo de Laguna, ¿era mejor presidente del PP que el señor Soria, o el señor Soria mejor presidente del PP que el señor Bravo de Laguna? En el momento que José Miguel Bravo de Laguna fue presidente, era el mejor presidente, y ahora José Manuel Soria es el mejor presidente. Oiga, está usted adquiriendo la categoría de palmero, en el mejor de los sentidos. No, es verdad. Yo creo que José Miguel Bravo pues, fue un buen presidente en muchísimos aspectos, y que además no se puede comparar, cada presidente es distinto. Desde luego, pues, tengo una buena relación con José Miguel Bravo y, por supuesto, con José Manuel Soria, que es nuestro presidente, y además es un presidente del que todos podemos estar muy orgullosos. Bien, usted ha sido partidario de esas, porque ha habido, claro, amores y rupturas y odios entre el PP y Coalición Canaria. ¿Usted ha sido de los rupturistas o se fía más de ATI, API, etcétera, que de los icánicos y las formaciones orientales de la coalición, digamos? Yo no he sido nunca rupturista por naturaleza. No, ha habido rupturas. Ha habido rupturas y ha habido malas relaciones y bueno, y ahora hay buenas relaciones. Ha habido broncas importantes, pero también ha habido estabilidad. El Partido Popular en eso ha sido capaz de dar estabilidad a un gobierno difícil muchas veces, y ha sido capaz de dar estabilidad desde dentro, incluso apoyando desde fuera. Y en este caso seguirá así. El que, bueno, cada coalición canaria evidentemente es un conjunto de partidos, bueno, pues como usted mismo decía, muy distintos. Desde luego no tiene mucho que ver a lo mejor ICANN con ATI o con API. Luego, pues, las ideas de ATI o de API y las personas pueden estar mucho más cercanas en muchos aspectos a nosotros, evidentemente. Pero eso es un problema que tiene que resolver Coalición Canaria, no el PP. Pero sí, yo le hablaba de la parte del PP con relación a Coalición Canaria, ¿no? Pero ustedes se sienten más cómodos, porque usted personalmente, por ejemplo, se ha sentido más cómodo en sus relaciones con ATI y con API, o con los miembros de ATI y de API, que con otros miembros de la coalición. Es con quienes he tenido más relación, y luego cuando he estado en el gobierno, que había miembros de ICANN, he tenido una magnífica relación. O sea, personalmente ningún problema con ninguno, y políticamente, pues bueno, los acuerdos son los que hay y los que uno lleva adelante, ¿no? Ideológicamente sí tendrá alguna diferencia. Seguramente, en muchos aspectos, pero tanto con unos como con otros, ¿eh? Yo creo que, desde luego, es muy distinto ideológicamente o el planteamiento que puede tener un partido como el Partido Popular, o en conjunto de partidos como Coalición Canaria. Sin duda alguna hay diferencias. Yo creo que es bueno que haya esas diferencias. Cuando Coalición Canaria, pues, ante el electorado, ante la ciudadanía, manifiesta que es necesaria esa coalición, que es necesaria su presencia como grupo parlamentario en las Cortes Generales para el bien de Canarias, de algún modo no está poniendo de relieve
la inhibición de los grandes partidos, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, hacia el archipiélago, hacia los intereses generales del archipiélago. O sea, el archipiélago necesita realmente ese grupo parlamentario propio, nacionalista, para entendernos, o no lo necesita. Yo creo sinceramente que no es necesario. No es necesario mientras gobierne el Partido Popular. Otra cosa es que cuando gobiernen otros no lo sé, y no es necesario, y lo hemos visto. El Partido Popular ha tenido una época en que necesitaba coalición canaria. No, eso es lo que le iba a decir, que usted dice que no, pero hubo en la anterior legislatura lo necesitó. Lo necesitó y se apoyó en ellos y funcionó bien. Y fue bueno para Canarias. Y luego no lo ha necesitado y también ha colaborado. Esa yo creo que es una política muy acertada del Partido Popular, de diálogo y de manos tendidas a quienes, bueno, pues pueden aportar algo. Pero, bueno, ese es el producto que tiene que vender al final Coalición Canaria, ¿no? Que son necesarios y que si ellos no estuvieran, pues no se haría nada por Canarias. Yo discrepo rotundamente. Y además discrepo no porque sí, vamos a ver, vamos a mirar hacia atrás. Coalición Canaria también gobernó con el Partido Socialista. Los logros, evidentemente, no fueron los mismos que con el Partido Popular. Y había uno, en esa boda, ¿no? Había uno que era el mismo, el novio o la novia, da igual. Y sin embargo ha cambiado. Y bueno, pues evidentemente no es solo Coalición Canaria, con quien hemos tenido yo creo que una relación magnífica. En Madrid, desde luego, han sido unos colaboradores pues sensatos en muchísimos aspectos. Y yo no digo que no haya sido bueno, claro que ha sido buena esa colaboración, pero desde luego ha sido parte casi fundamental, la tiene el Partido Popular, sin duda alguna. Yo creo que además eso lo saben los ciudadanos. Bien, continuamos un poco con su ascensión política, por llamarlo de alguna manera. Año 2000, elecciones generales, y usted es elegido primer diputado del PP, o iba el primero de la candidatura del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y ya una vez que obtiene el acta de diputado, pues su partido, digamos, lo promueve a secretario segundo de la Cámara Baja, ¿no? Del Congreso de los Diputados. Ahí ya vio mejor satisfechas sus aspiraciones políticas que antes en la consejería de Quita y Pon de Agricultura, que antes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, que antes en No, sí, yo la ventaja que he tenido es que no he tenido ambiciones políticas, y lo digo de verdad, sonará bueno, falso, lo que es lógico. No, de verdad, he estado en política siempre donde me han puesto, y lo digo de verdad, y estaré siempre donde me pongan. Soy una persona absolutamente disciplinada y entonces no tenía ambición ninguna. Es verdad que yo no había soñado de pequeño incluso estar en el Congreso de los Diputados y nunca me lo había planteado, se me planteó, me da la oportunidad y fui al Congreso y desde luego no me esperaba ser secretario, ni por asomo. Luego, bueno, pues se dio esa circunstancia, me llamaron el día antes de la elección, el presidente Andari me dijo que iba a ser secretario y, bueno, evidentemente me pareció fantástico, ¿no? Entre otras cosas porque te da una visión global de todo lo que sucede en política, estar en la mesa del Congreso, importantísima. Pero de verdad que nunca tuve esa aspiración y, por tanto, no se vio colmada ninguna ambición, todas, porque realmente cuando uno llega a ser secretario del Congreso y haber estado en cada uno de esos puestos, porque al final cada uno de ellos son pasos que te colman la ambición, no tienes otro paso siguiente, bueno, el que venga. La ambición de todo político es el poder y la ambición de todo político es gobernar, de todo partido. Sí, pero por ejemplo yo puedo pensar, a mí me puede gustar mucho más el legislativo, que no tienes tanto poder y que no ejecutas, por tanto no gobiernas, que el ejecutivo, propiamente dicho. Bien, bueno, sí, es cuestión de gustos. Exacto. Es cuestión de no gustos. es un tema de ambición. Bien, al inicio de esa misma legislatura, que todavía estamos, ya en su fase final, incluso sonó su nombre como ministrable. Eso fue un globo sonda de sus incondicionales, de sus adversarios íntimos para alejarlo de Canarias y anclarlo en Madrid, ¿o ese rumor tuvo consistencia? No, simplemente le voy a decir si tuvo consistencia o no. Yo creo que lo ministrable. No, yo creo que ninguna. No tuvo. Pero usted sabe que se dio esa versión. Salió algún día en algún medio, pero nada más, no. Pero además es que... ¿Pero no lo propiciaron sus amigos? No creo, ni mucho menos. Pero además es que si lo hicieron, me hicieron flaco favor, porque usted sabe que con José María Aznar, nombre que sale en el periódico, nombre que no se ha elegido. Bueno, es que también le he hecho la pregunta de si eran los íntimos enemigos, porque para quemarlo. Yo no creo que fuera... Además no tuvo consistencia ninguno, ni nada, ni se planteó seriamente, por además no tenía mucho sentido. Ya.
No, era en su caso, para si hubiese existido esa base, para preguntarle sobre qué cartera era sobre la que se barajaba su nombre. O sobre ninguna. O cuál hubiera preferido usted. A usted le plantean ahora ser ministro, ¿y qué cartera es la que elegiría? Yo le diría que me dejen ser secretario de Estado de Deportes, que me apetece mucho más. Lo he dicho siempre, no lo he ocultado nunca. Secretario de Deportes. Por cierto, que usted es miembro del Comité de Disciplina Deportiva de Canarias, me parece, sí. ¿no? ¿Y el deporte qué pasa? ¿Lo sigue todavía? ¿Ese comité de disciplina, por cierto, eso para qué sirve? Bueno, ¿Sirve para algo? ¿No? Sí, sirve para algo, entre otras cosas, porque es al final el órgano que tiene que decidir pues, todos los expedientes, ¿no? Tras los comités de competición y de apelación. Por tanto, sirve de mucho. Yo es verdad que lo tengo un poco más abandonado que lo debiera, y además tengo que pedir perdón públicamente a mis compañeros del comité, que muchas veces ayudan a paliarlo cuando estoy ausente, y además siempre hago el compromiso formal de volver a retomarlo con interés. Pero sí, es un comité muy serio, además, que funciona muy bien. Evidentemente, cuando resolvemos en contra de un club, pensará que no funciona tan bien. Y el que ha resuelto a favor de él dice que es magnífico. Suele pasar así siempre. Secretario de Estado de Deportes. Bueno, ¿para qué? ¿Qué haría usted desde la Secretaría de Estado de Deportes? Pues desde luego lo que no haría es muchas cosas las que se vienen haciendo. Yo creo que es importante la Secretaría de Estado. No voy a hacer el programa ahora político, nada. Pero desde luego de la Secretaría de Estado de Deportes yo creo que hay que apoyar enormemente el deporte de base y el deporte a nivel municipal. Al final nos damos cuenta que se están haciendo polideportivos maravillosos, que cuestan muchos miles de millones de pesetas, que tardan 10, 12 años en hacerse, porque los propios municipios no tienen capacidad para hacerlo, y a lo mejor con 20 millones habían hecho 4, 5, 6 canchas, que son mucho más útiles. Y para mantenerlos. Y para mantenerlos, evidentemente. Y son mucho más útiles y lo agradecen mucho más los vecinos. Eso a nivel municipal. Pero lo que no puede ser es que a nivel deportivo solo nos fijemos en lo grande. Solo nos fijemos pues, en la División de Honor, la Liga de las Estrellas, la ACB, con problemas ahora también, con el dinero, Yo creo que hay que hacer mucho todavía por el deporte base. Sí. Sin olvidar el grande, porque es verdad que al final los chicos jóvenes, los niños, imitan a los mayores, imitan a sus grandes estrellas, ¿no? de cualquier deporte. Entonces es bueno que existan y además que ellos mismos, esas estrellas, se dediquen a fomentar también lo que es un deporte, bueno, pues amateur totalmente y sobre todo formativo. Creo que el deporte tiene que caracterizarse por formar al niño, a la niña, y poder llegar también, porque siempre hablamos de los niños, a los mayores, a las mujeres, a los jubilados, porque parece que uno cuando llega a una edad ya tiene que olvidarse de hacer deporte, ¿no? Y lo único que tiene que hacer es un viaje del inserso. No, yo creo que también se puede fomentar que hagan deporte. Sí, bueno, entonces, para recapitular un poco toda esta parte primera, usted, a falta de Bruselas y de Estrasburgo, digamos que ha transitado prácticamente por todas las administraciones públicas, ¿no? En Bruselas y en Estrasburgo están mucho defendiendo la agricultura. Sí, por supuesto. Sería de broma, pero sí. Sí, por supuesto, pero no ha estado políticamente ni como eurodiputado todavía, ni tampoco como comisario, como también, digo, a falta de esa administración. Una administración de la que nos estamos olvidando muchísimo, digo, en la generalidad de la ciudadanía. Nos estamos olvidando de la administración europea, cuando resulta que la administración europea cada vez más entra en la administración y en el gobierno de todos los países miembros, ¿no? No solo es el lugar donde se nos da dinero para Canarias, en este caso, sino que también a través de las directivas cada vez más participa en el gobierno de las comunidades autónomas y participa en el gobierno de las regiones, para entendernos, ¿no? Directamente. Y aunque se resistan los estados, las administraciones estatales que se resisten, eso es un proceso que parece que va a ser imparable, ¿no? El de potenciar esa administración europea. Bien, excepto eso, usted ha transitado por las demás, por la local, por la insular, por la autonómica, o del archipiélago. Yo de autonómica siempre estoy con el término, porque autonómico también son los ayuntamientos, administración autonómica también son los cabildos, entonces, pero bueno, es decir, del archipiélago. ¿Con cuál de las tres se queda? Con cada una en su momento, te lo digo de verdad, además. Bien. Cada una tenía su momento, tiene mucho que hacer en cada una de ellas y bueno, pues uno pasa por fases de su vida, ¿no? Y de verdad no elegiría una en detrimento ¿Pero de la alguna otra. tendrá algún atractivo especial o no? Todas tienen algo de negativo y algo de positivo, lo decía. El ayuntamiento tiene el atractivo de estar tan cerca del ciudadano con sus problemas.
el Ejecutivo, lógicamente, el poder hacer un montón de cosas, sinceramente, y poder trabajarlas y llevarlas a cabo y hacer tu proyecto y ejecutarlo. Y luego el Legislativo tiene algo que es precioso. Primero, legislar, como es lógico, y hacer esas leyes que decían antes, el europeo está muy lejos, pero al final tenemos que asumir las directivas y, por tanto, se hace derecho también nacional, ¿no? Y luego tiene esa labor también bonita el Legislativo, como tal órgano, o el Parlamento, que es el de control del Gobierno. A mí me encanta el control del Gobierno, pero me encanta en muchos aspectos. Eso hablaremos ahora. Por tanto, cada una tiene su parte bonita. Sí, bien. Esta misma semana, el día 8, cumple usted 2 años en la presidencia del PP, del Partido Popular en La Palma. ¿Qué gente lleva su barco, ¿no?, de La Palma, en el PP? Tenemos un equipo fantástico, lleva mucha gente y sobre todo mucha gente muy sacrificada y plena de convicciones, que trabajan desde luego desinteresadamente por un proyecto en el que creen. Y yo siempre lo he dicho, en el PP de La Palma lo más importante que tiene es la gente. Gente anónima, gente que no tiene cargos ninguno y que tú les llamas e inmediatamente están desde poniendo carteles y mesas y rodando lo que sea, hasta haciendo informes o cualquier cosa. Eso es lo que tiene el Partido Popular y es verdad que hemos ido subiendo además el Partido Popular cada día más y yo espero sinceramente que cada día tengamos mejores resultados y que hagamos llegar mejor todavía, si cabe, a todos los municipios, a todos los ciudadanos, un mensaje de un proyecto que desde luego es ilusionante y un proyecto que además es bueno para, en este caso, para la isla de La Palma, sin duda alguna. Bien, ¿y cómo van esas relaciones, de partidos con don Antonio Castro, API, Coalición Canaria, y con los socialistas, ¿no? Muy bien. ¿Pero con todos muy bien? Sí, de verdad. O sea, con Antonio Castro... Estamos hablando de La Palma. Sí, en La Palma. Con Antonio Castro no he tenido nunca problemas. Es una persona, todos lo conocen, que se puede dialogar perfectamente y a cualquier cuestión nos llamamos o hablamos y nos entendemos perfectamente. Y con el Partido Socialista, con el secretario general del Partido Socialista actual, Manolo Marcos, con el que tengo además amistad, no he tenido problema ninguno. Tampoco lo tuve con Felipe Hernández, anteriormente secretario general del partido. Por tanto, no. Podemos... Perdone la curiosidad, ¿por qué no tiene problemas? ¿Porque son líderes políticos a los cuales ustedes les ganan el pulso y por lo tanto les son cómodos para usted? No, porque somos gente sensata que sabemos hablar, discutir y lógicamente desde la discrepancia. Yo discrepo como presidente del partido en muchas cuestiones, por ejemplo, que esté llevando a cabo ahora el Cabildo, donde nosotros somos oposición, y discrepo y no pasa nada. Yo creo que lo bueno y lo legítimo es que seamos capaces de discrepar, pero también que seamos capaces de ponernos de acuerdo cuando hay que ponerse de acuerdo, y con el Partido Socialista pasa exactamente lo mismo. Bien, vamos ya con la Cámara, con la presidencia del Parlamento. Usted está en la presidencia. Y vamos a detenernos, si le parece, primero en el interior de la Cámara, ¿no? Después hablaremos del exterior, ¿no? Pero vamos con el interior, ¿no? Con el interior. El Grupo Socialista le hacía estos días pues una serie de imputaciones que yo le rogaría que contestase. Se las voy a ir planteando una a una, de las más importantes que se han expresado ante la opinión pública, ¿no? Por un lado, se decía, o el Partido Socialista, el Grupo Socialista, el Partido Socialista Canario PSOE, con 17 diputados de 60, decía que no se siente representado por usted en la Cámara. Yo lo lamento enormemente, creo que no hay justificación ninguna, creo que no es una afirmación justa, pero en todo caso es una afirmación que es muy subjetiva. Uno se siente o no se siente representado y desde luego no depende del que lo representa, sino del que se siente o no se siente. Creo que no haya hecho nada para que no se sientan representados y bueno, pues si algo hay que hacer, me esforzaré desde luego en que se sientan representados por mí, entre otras cosas porque los represento a los 60 diputados y lo voy a seguir haciendo. No es un acto de voluntariedad o no, es un tema de sentimiento. Ese es su sentimiento, el mío desde luego representar a los 60 por igual y sin distinción ninguna. Bien, de todas maneras, usted como presidente sí que supongo, ya lo ha dicho, pero supongo que podrá abundar más en eso, hará todo lo posible para captarse esa voluntad de ese reconocimiento de representatividad. Sin duda, creo que no he hecho nada para no ganármela, pero bueno, no haciendo nada para no ganármela y desde luego no me la he ganado, pues vamos a ver si haciendo algo logro. Ahora, que no esperen de mí, desde luego, que vaya a hacer algo que no deba hacer para ganarme nada. Siempre he actuado con rectitud, puedo equivocarme o puedo no equivocarme, pero luego con el motivo de la polémica y con la razón o el argumento para no sentirse representados, desde luego, pues es de los menos
voy a decir, justos o objetivos que pueda haber. Si solo esa es la razón y a lo largo de estos 4 años todas las razones que se esgrimen para no sentirse representados es como esta, estaré muy satisfecho. Bien, dice también el Grupo Socialista que actúa usted como vedette, que usa el Parlamento como trampolín político. Bueno, yo creo que, evidentemente... O sea, usted es partidario de esos focos y de esa... No, para nada. Y además es que es un contrasentido. ¿Trampolín de qué? Yo, bueno, hemos hecho un recorrido por mi vida política y desde luego el trampolín sería, lógicamente, desde el puesto que estoy, sería para ir a Madrid. Claro. Pero es que nos han dado cuenta que vengo de Madrid y estaba pues en lo más alto que podía estar. Y desde luego creo que más trampolín para mí, políticamente, era estar en la mesa del Congreso todas las semanas, con los ministros, con la presidenta del Congreso y cerca de la política nacional, que volver a Canarias. Por tanto, trampolín, desde luego, no sería para volver a Madrid de donde estaba, y además donde estaba en un puesto muy bueno. Eso, evidentemente, indica que, bueno, pues es una palabra más o un conjunto de expresiones, bueno, pues desde un resentimiento, desde el dolor o desde, bueno, una situación que ellos entienden que ha sido injusta, pero desde luego que tiene poco argumento. Pero en todo caso, yo respeto muchísimo lo que diga cualquier diputado del Grupo Socialista, cualquier otro. Además, no podía hacerlo de otra forma, por eso soy su presidente. Muy bien, y sigue diciendo el Grupo Socialista que traiciona usted la figura institucional de la presidencia de la Cámara para actuar como dirigente del PP, radical e intolerante que busca la aniquilación de la oposición. Esto es grave. Sí, es grave y sobre todo... Digo, es grave en democracia. Sí, es grave si lo hiciera. Lo que pasa es que, al no haciéndolo, lo que es grave es que se diga. Porque además es incierto. Yo no actúo, desde luego, soy de un partido político, claro, como todos ellos y como todos nosotros, los diputados vamos en listas electorales y, por tanto, soy del Partido Popular. Además, lo digo y lo tengo a gala y además estoy muy orgulloso de ello. Otra cosa es que en mi actuación como presidente del Parlamento actúe de forma sectaria en favor o en contra de un grupo político. No lo he hecho nunca. Y además me parece absolutamente, bueno, pues lógicamente fuera de tono, pero además es que sin ningún tipo de base ni de argumento que digan eso, porque el que yo me defina en un momento determinado sobre una situación concreta, lo hace cualquier otro miembro de la mesa. Y bueno, pues me cuesta ver que el vicepresidente segundo, por decir alguien del Grupo Socialista, hace declaraciones todos los días en contra del Partido Popular, de Coalición Canaria, y a mí no se me ocurre pensar que si un día me sustituye al frente de la Cámara, en el Pleno, pues va a actuar de forma sectaria contra el Partido Popular, contra la Coalición Canaria. Evidentemente no. Una cosa es que seamos políticos y otra es que nuestra actuación sea política o mandada, desde luego, o en los términos en que se ha planteado. Pero es que no hemos hablado por qué surge todo esto. Yo me imagino que usted me lo preguntará. Al final, no. Porque quiero también decir otro ítem que carece usted de autonomía para quedar en propagandista del PP exclusivamente. Bueno, yo autonomía tengo toda y propagandista del PP lo seré siempre. Yo creo que el PP no necesita propagandistas. La propaganda del mejor que podemos dar del PP es nuestra actuación directa y diaria. También tiene mucho dinero para hacer propaganda. Bueno, pues yo en eso no me meto, pero desde luego yo intentaré siempre hacer propaganda del PP como es lógico, porque además soy orgulloso de lo que está haciendo el PP a nivel nacional y a nivel de Canarias. Otra cosa, repito, otra cosa bien distinta es en que mis actuaciones como presidente del Parlamento haga algo de lo que no deba. Y eso espero no hacerlo nunca. Bien, vamos con el meollo que da pie a la anterior imputación, ¿no? Que arremetió contra Coalición Canaria La Palma a favor de la moción de censura del PP al Partido Socialista en Garafía y que votó la distribución de la Cámara según el paladar del señor Soria. Es decir, el señor Soria es el que dijo hay que cambiar de sitio y usted votó lo que dijo el señor Soria. Pues vamos a analizar los tres puntos. Sí. En vez de arremeter contra Coalición Canaria en el Cabildo, no he arremetido nunca contra Coalición Canaria en el Cabildo y ahí podemos ver los diarios, los medios, pero en todo caso, bueno, habría que ver si lo he hecho, que no lo he hecho, qué razones he tenido y qué los habló. ¿Que me he definido la moción de censura en Garafía? Evidentemente, soy el presidente del partido en la isla de La Palma y el Partido Popular, los concejales del Partido Popular han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Garafía para cambiar el alcalde. Bueno, a mí me preguntan y lógicamente diré, ¿qué le parece a usted la moción de censura? Y diré, muy bien, ¿cómo me va a parecer mal si la ha presentado mi partido, el partido del que yo soy presidente? Bueno, yo creo que es que suena, desde luego, casi a chiste, si no fuera triste, ¿no?, el que se me pueda reprochar eso. Y luego que he votado lo que dice José Manuel Soria. Bueno, no. Lo que he hecho ha sido cumplir el mandato que me daba el propio reglamento y el acuerdo de la mesa. Y es, los grupos parlamentarios son los que han decidido su ubicación. Y por tanto, es verdad que he hecho
que he hecho lo que han dicho José Manuel Soria, no José Manuel Soria, el Grupo Popular, pero también he hecho lo que ha dicho el Grupo de Coalición Canaria y también he votado lo que ha hecho el Gobierno. ¿Por qué razón? Porque la ubicación de los escaños en el Parlamento se decide, como ha sido siempre además, por los grupos de mayor a menor. Una vez que se ha ubicado el Gobierno, los grupos de mayor a menor deciden dónde quieren ubicarse. Los grupos han manifestado dónde quieren ubicarse y yo doy cumplimiento a esa voluntad de los grupos, ni más ni menos, no intervengo en nada más. Pero oiga, aparte de las estrategias mediáticas o de cara a los medios, o de otras consideraciones de imagen, ¿es tan importante en un Parlamento el lugar físico en el que estén las poltronas? Bueno, eso lo tiene que decidir cada grupo cuando lo decide. ¿Pero usted cree que es tan importante? Personalmente, yo no creo que sea tan importante y de hecho, en un momento determinado, cuando yo fui portavoz del Grupo Popular, pues estuvimos en la herradura, nos cambiamos y yo fui de los que admití ponernos en la parte de la herradura y no pasa nada, pero en todo caso, eso es una autonomía y es una decisión de cada grupo político. El Gobierno ha decidido, estaba a la izquierda de la presidencia y ha decidido ponerse a la derecha. ¿Es tan importante que esté a la derecha o a la izquierda? Pues eso lo decide el Gobierno. El Grupo de Coalición Canaria ha decidido ponerse a la derecha también detrás del Gobierno. ¿Es tan importante? Lo han decidido ellos. Y el Grupo Popular ha decidido ponerse a la izquierda. ¿Habitualmente se pone el grupo de la oposición? Pues sí, puede ser habitual. Habitualmente también es cierto que el grupo de oposición no suele ser el tercer grupo de la Cámara, suele ser el segundo. Pero bueno, habitualmente pueden pasar muchas condiciones, pero reglamentariamente y objetivamente... Ellos tienen los mismos diputados que el Sí, partido. efectivamente, 17. Pero nosotros se llegó a un acuerdo que era el razonable, y además el reglamento lo establecía así, para algún otro supuesto, que en caso de igualdad de diputados se habría que estar al número de votos obtenidos en las elecciones al Parlamento. Hay que también un criterio, ese es un criterio objetivo, y es el criterio que se adoptó. Y en base a ese criterio se dio primero opción al Grupo Popular a elegir dónde se sentaba. Y al presidente y del Parlamento, como al resto de la mesa, solo nos quedaba cumplir realmente con lo que habían decidido los grupos parlamentarios. Otros decidieron no hacerlo, pero yo creo que no se puede reprochar, desde luego al presidente ni al secretario segundo, que también votó en esa línea, el que cumplamos con un acuerdo de la propia mesa sin entrar en valoraciones de otro tipo. Porque bueno, si valoramos en que la oposición debe estar enfrente o no, que el Grupo Popular está en el Gobierno, son, desde luego, valoraciones no estrictamente jurídicas ni reglamentarias. Sí, oiga, con el mayor de los respetos a sus señorías, por supuesto al presidente, a sus señorías, a las 60 señorías, y con respeto. ¿Usted cree que desde el punto de vista, repito, cívico, del contribuyente, del ciudadano de a pie, los primeros rifirrafes que se plantean en el Parlamento al comienzo de una legislatura es el lugar físico, repito, que si no es para a ver dónde están las cámaras, a ver dónde vamos a salir, a ver dónde, si no es por ahí, pues no tiene mayor trascendencia. ¿Eso qué significa? Que la Cámara, que sus señorías no son conscientes de los graves problemas que tiene el archipiélago y que empiezan ahora con una discusión que para muchos ciudadanos es una discusión completamente inútil, pero que además la pagamos. O sea, la pagamos porque toda esa discusión, todo ese tiempo que se han dedicado a decidir, no es ningún reproche, es una consideración. Bueno, y si se toma como reproche o como crítica, me da lo mismo. Es desde la legitimidad cívica de decir las cosas claras. Cobrar dietas para discutir esto. No hay más problemas. No, podemos plantearlo desde dos puntos de vista. No hay más problemas. No, podemos plantearlo desde un problema, de dos puntos de vista. Uno, es decir, es que somos tan felices, no tenemos ningún problema, entonces podemos perder el tiempo en eso. Arcadia feliz. Y la otra, es decir, bueno, efectivamente, estamos tan lejos de los ciudadanos, realmente pensamos que a los ciudadanos les importa tanto que estemos 3 semanas diciendo pues todas esas cosas que te han dicho del presidente, de la legitimidad, de que si nos sentimos representados, se han dicho cosas más fuertes todavía, yendo pues al terreno ya del nacimiento, ¿no? Que si estoy arraigado o desarraigado. Pero quiero decir con esto que eso es tan importante. Yo entiendo desde luego que no, evidentemente no. Pero bueno, ¿qué pasa? Que para poder justificar eso, que es injustificable desde luego, lo que se hace es revestirlo de, no,
A nosotros no nos importa, nos sentamos donde nos sentemos, porque la forma no es lo importante, pero es que es un atropello a la democracia, no sé. Bueno, pues eso al final es darle contenido a algo que no tiene sentido. Yo, desde luego, creo que este tema tiene que acabar definitivamente. Y acabará, espero que acabe, porque además, lo repito, las críticas han sido duras y han sido contra mí, y las asumo todas. Las asumo además, de verdad, con el mejor de los talantes. Me gustaría que acabaran y decir, miren, señores, vamos a ver de verdad si yo puedo ser un buen presidente o no, y si puedo defenderles a ustedes o no. Pero luego lo que no cabe es que uno sea un buen presidente solo cuando da la razón a un grupo y deja de serlo cuando no le da la razón. Yo creo que al final, donde han sentado a los diputados, donde se han sentado, no los ha sentado el presidente. ¿Sabe quién les ha sentado? Los ciudadanos. Los ciudadanos con su voto son los que han decidido quién se sienta dónde. Bien, con independencia del lugar físico. Seguimos dentro de la Cámara. ¿Qué ha ocurrido con ese aumento de sueldo de los miembros de la mesa? Que creo que son, han dicho, 200 o 300.000 pesetas más mensuales. No, no es cierto. Que además fue una propuesta que dejó el anterior presidente. ¿O cómo no es cierto. A ver, aclare este. Lo aclaro muy fácilmente porque los temas de sueldos... Usted parece que también de eso lo culpa a los socialistas o algo de eso. No. Eso yo creo que los socialistas mismos han ido diciendo que yo había filtrado algo. Pero además que no hay nada que filtrar. Y aunque lo hubiera hecho, que no es cierto, no pasa nada. ¿Pero ha habido aumento o no? Si hay que ser transparente en los temas de sueldos, no ha habido ningún tipo de aumento. El reglamento del Parlamento estableció, en la legislatura anterior, una modificación del reglamento y estableció que los miembros de la mesa del Parlamento tenían que tener dedicación exclusiva a partir de esta legislatura. Bien. Al tener dedicación exclusiva, antes no cobraban nada, cobraban dietas. Ahora, al tener dedicación exclusiva, obligatoriamente hay que fijarles un sueldo. Y lo que hace en la mesa es, una vez que sabemos que hay que fijar un sueldo, cuantificarlo. Y se cuantifica, lo digo claramente, pues en unas cantidades que pueden parecer altas, pueden parecer bajas, pero en todo caso yo creo que son muy razonables, que son el sueldo del presidente, es en torno a, está entre el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno, 4.000 y pico euros al mes, limpio, hablo de dinero limpio, sí. 600 y pico mil pesetas. ¿Fuera impuestos? Sí, limpio lo que lleva 12. 12. Hay quien cree que son 14, 12 pagas. Y los restantes miembros de la mesa pues cobran lo mismo que el adjunto al diputado común, ¿no? Que un viceconsejero, que es pues un poco menos de eso, 500 y pico mil pesetas. Ese es el sueldo que se ha fijado y nada más. No se ha subido nada. ¿Más dietas? No, bueno, las dietas depende. O sea, porque el sistema de dietas no es que tenga dieta uno cada vez que va o no va. Hay distintos sistemas de dieta. Las dietas, cuando tienes dedicación exclusiva, que además es un absurdo, porque si la dieta lo que trata de pagarte es que tengas que pernoctar, pues no tiene sentido, por ejemplo, y está así, que los que tienen dedicación exclusiva cobren media dieta, como si comieran la mitad, cenaran la mitad o durmieran la mitad. El que no tiene dedicación exclusiva cobra dieta completa. Y es un sistema complejo porque las dietas es distinta a la dieta del diputado de Tenerife, claro, que se entiende que duerme en su casa, que el diputado de una isla menor o del diputado de Gran Canaria. Y además no son tampoco las dietas igual si va a una comisión o si va a un pleno. Solo se cobra una dieta por día y si tú vas a tu trabajo habitual tampoco cobran dieta los diputados. Por tanto digo que el tema de las dietas no es un tema que sea realmente importante en cuantía tampoco. Y eso es lo que hay. Y en el caso de los portavoces, bueno, los diputados que tienen que hacer exclusiva ganan una cantidad. Y lo que se hizo es, los portavoces de los grupos políticos, que se entiende claramente que tienen muchísima más dedicación que un diputado normal, se les equiparó al sueldo que ganan los miembros de la mesa. Porque se entiende que están habitualmente en el Parlamento y además no cobran habitualmente dietas porque van a muchas menos comisiones. Y ese es el planteamiento. O sea, no ha habido ningún tipo de subida y lo único que ha habido es una fijación de cuantía porque el reglamento nos obligaba a poner sueldo a los miembros de la mesa que antes no tenían. Y en el caso del presidente también le puedo decir que tampoco ha subido con relación al sueldo que tenía el anterior presidente. Por cierto, según el criterio del presidente, de usted, ¿usted prefiere que haya más señorías con dedicación exclusiva o bueno, lo da lo mismo? Bueno, yo creo que al final el Parlamento se ha profesionalizado, porque efectivamente hay 42 diputados que tienen dedicación exclusiva y el resto, me parece que menos 2 o 3, todos tienen algún otro cargo, son alcaldes o presidentes del Cabildo o miembros del gobierno. Y en ese caso no cobran sueldo. Digo, no cobran del Parlamento, cobran dietas, pero sí cobran de su puesto de trabajo. Y 2 o 3 funcionarios que también cobran sueldo porque están en servicios especiales y cobran de su administración de origen. Por tanto, al final, todos están en dedicación exclusiva
a la actividad política. Y eso no es malo, yo no creo que sea malo. Lo que pasa es que tiene que ir acompañado, desde luego, de una mayor eficacia, eficiencia, trabajo. Sí, perdone, no me pise la pregunta. Es decir, dedicación exclusiva. Y yo le iba a preguntar, ¿y se dedican en exclusiva al Parlamento? Yo creo que se dedican en exclusiva al Parlamento. Pueden tener compatibilidad para realizar otras tareas también, que se tiene que aprobar por el propio Parlamento, como sucede en el Congreso, en el Senado o en todos los parlamentos de España. Pero se dedican mucho más de lo que uno se cree, porque al final dedicarse al Parlamento, ¿qué es? Ir a las sesiones, ir a las comisiones, ir a los plenos y estar en Santa Cruz de Tenerife en la sede del Parlamento. No. Ser diputado es mucho más, es estar en su circunscripción, es estar en su isla, es patearse su isla, es reunirse como diputado con asociaciones, con colectivos, con la gente de la calle. Es decir, la tarea del diputado acaba en la puerta del Parlamento y cuando sale ya deja de ser diputado y deja de trabajar. Yo creo que no, sinceramente creo que no. Bien, usted es mucho más abierto que otros políticos que potenciaban. El anterior presidente del Parlamento, sin ir más lejos, la apertura de oficinas parlamentarias como cosa prioritaria, digo, en otras islas. Sí, el anterior presidente del Parlamento, sí. El anterior presidente, el señor Bravo de la UNA, sí. Entonces, y usted sabe que es verdad, que lo propiciaba y lo planteaba. Me alegro de que usted no lo plantee, porque evidentemente lo que se lleva, digamos, en países con una democracia pues más rodada que la nuestra, por decirlo de alguna manera, es que los diputados, lo que usted acaba de decir, pateen los distritos, hablen con los ciudadanos directamente, sin abrir una oficina con secretaria o secretario o lo que sea, para darles un numerito para no recibirlos al final. Es decir, hay que ir a pie de obra, hay que ir al votante, hay que ir al ciudadano. Y yo me alegro muchísimo, o sea, que usted no es partidario de abrir oficinas por ahí. No, porque no creo que sea además bueno ni efectivo. Los diputados, además, el argumento muchas veces, no, es que facilita la labor o que los ciudadanos pueden ver a los diputados. Si lo pueden hacer, si todos somos miembros de un partido político, todos tenemos nuestra sede de los partidos políticos, y además estamos haciendo política. Por tanto, y si hay algo especial que haya que hacer, tenemos nuestra sede en el Parlamento, ¿por qué no? Y hoy en día, además, bueno, con los medios lógicamente tecnológicos que tenemos, desde luego en la nueva sociedad de la información, pues también es más ridículo decir que no se puede llegar al Parlamento. Yo estoy convencido que el diputado que quiera trabajar, lo puede hacer con y sin sede en su isla. Muy bien, eso es unas palabras sensatas, ¿no? Digamos, por su coherencia, ¿no? Vamos con el escenario exterior del Parlamento. Hemos estado dentro del Parlamento, muy ligeramente. Vamos a hacer la excursión por fuera, ¿no? Vamos a hacer el recorrido por fuera. Bien, ¿en qué va a concretar usted, bajo su presidencia? Tenemos entendido, por sus manifestaciones, por las declaraciones que usted ha hecho hasta este momento, el que usted es un decidido partidario de conectar el Parlamento con la sociedad canaria, en este caso, de hacer entrar a la sociedad canaria en el Parlamento y el Parlamento divulgarlo entre la sociedad canaria, más o menos. Es decir, estábamos acostumbrados, esto es una verdad, a que parecía que el Parlamento iba por un camino y las preocupaciones de la ciudadanía por otro, o los anhelos de la ciudadanía por otro. Mundos distintos, ¿no? Mundos diferentes, ¿no? Y parece ser que usted, desde un punto de vista práctico, quiere convertir al Parlamento en algo vivo, ¿no? Me parece. Pero explíquelo usted. Y sobre todo, concrétenos, porque como filosofía, yo he resumido para los televidentes la filosofía de don Gabriel Mato, pero claro, el padre de la criatura es él, y él es el que, y él tiene la responsabilidad de la presidencia y de presidente, y él es el que tendrá que decir concretamente cómo va a hacer o cómo va a operar ese prodigio, hasta ahora prodigio. Bueno, el padre de la criatura no soy yo, somos muchos, yo solo no podría hacerlo, y además cuento, especialmente además con los medios de comunicación, para poder hacerlo. Sí, pero usted ha sido el primer presidente que lo plantea. Sí, quiero hacerlo porque creo que además usted tiene mucha razón en algo y no mucha en otra cosa. Venga. Y lo explico rápidamente. Es verdad que la sociedad parece que está muy alejada del Parlamento y que lo que se debate en el Parlamento pues no refleja la sociedad, y no es del todo cierto. También en el Parlamento se debate mucho de lo que interesa a la sociedad, pero a lo mejor no somos capaces de transmitirlo bien. Y lo que está claro es que el ciudadano ve al Parlamento, bueno, cuando sabe que existe y dónde está, que eso también es difícil, pero ve como algo de unos seres extraños, inaccesibles, que están allí, que hablan de sus cosas, que no se sabe muy bien si son las suyas, y nada más. Y yo creo que eso hay que salen y entran a los bares cercanos. Y que salen y entran
generales cercanos, como si cualquier otro funcionario o cualquier otra persona a la que no se valora negativamente porque lo haga, también es cierto. Porque es verdad que el político está muy mal valorado en general. Cuando es una tarea noble, y hay muchos que lo hacen y la ejercen con nobleza y además con un especial sacrificio de sus familias y, bueno, por un servicio a la sociedad. Pero dejando eso al margen, yo creo que hay que hacer llegar a la sociedad eso, precisamente. Que somos gente normal, que en el Parlamento son 60 personas que están trabajando todos los días, muchos días y con muchas horas por los problemas de los ciudadanos, por resolverles sus problemas, por controlar al gobierno, por hacer leyes que les permitan vivir mejor y no lo conocen. En ese sentido, vamos a hacer muchas cosas. Primero, la jornada de puertas abiertas, pero no una jornada en un día determinado, que la haremos, sino todos los días. El Parlamento que sea una casa abierta y que un ciudadano normal... ¿Eso no impedirá el trabajo de ustedes dentro? No, ¿por qué? ¿Por qué va a impedir? No vamos, si nosotros no vamos a estar todo el día de protocolos, ni de cháchara, ni desde luego pues enseñándoles, ¿no? Aquello no. Ellos pueden entrar, como pueden entrar, a lo mejor no se plantean que pueden ver al presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento pueden entrar y decir, vengo a ver al presidente. Y si yo estoy, que normalmente estoy, ya sea por la mañana o sea por la tarde, les atiendo sin ningún tipo de problema. Y si me mandan un escrito, tengo que coger un teléfono y llamarles, les llamo y se lo explico. No pasa nada, es lo normal, es lo normal. Y luego queremos hacer otras cosas. Por ejemplo, lo hemos hablado, convenios con las universidades. Yo creo que es muy bueno que los universitarios que están estudiando periodismo, por decir un algo, o derecho, puedan hacer prácticas en el Parlamento, pueden ir allí, pueden aprender lo que estudian en un libro allí, viendo esa institución que han aprendido en los libros, cómo funciona, viéndola, viviéndola. Eso lo vamos a hacer, lo hemos planteado ya, yo creo que es bueno. Decía, al margen de esas jornadas. Y luego, pues dotar al propio Parlamento pues, de más medios. ¿Por qué no tener una biblioteca, una sala de lectura de verdad? Que pueda entrar gente a estudiar, a vivir, pues a profundizar en muchos temas. Y luego, pues otra serie de cosas que yo creo que es importante con distintos colectivos. Pero también, no solo vamos a abrir esas puertas, como decía, las abrimos de entrada, pero también quiero abrirlas de salida. El Parlamento, yo voy a ir para reunirme con colectivos, con asociaciones, para ver cuáles son sus preocupaciones. Es verdad que también en nuestra actuación el Parlamento es distinto que el Ejecutivo. Podemos hacer menos, sin duda alguna. Yo no puedo dar una subvención a un señor o le puedo arreglar la casa, como unas señoras mayores que visitaron hace escasos días el Parlamento me lo planteaban. Bueno, es que las obras no han, después del temporal no me han hecho, o ¿cuándo nos van a reponer las viviendas? Bueno, pero nosotros sí servimos, desde luego, de vehículo ante el Ayuntamiento, ante el Cabildo, para tratar de solucionar o paliar en la medida de lo posible los problemas de los ciudadanos. Y para eso está el Parlamento también. Y a mí me gustaría que los ciudadanos se identifiquen con el Parlamento como algo suyo. Y suena bonito, pero creo que no sea solo una palabra bonita, que sea de verdad. Y que un diputado pues, sea una persona que atiende habitualmente al ciudadano. Y el presidente del Parlamento también. Y el propio edificio del Parlamento, que sepan que es de todos. El propio edificio del Parlamento. ¿Nuevas instalaciones? Sí, nuevas instalaciones. Bueno, ¿dónde? Hay, enfrente justo. La anterior mesa, yo creo que con muy buen criterio, compró el edificio de Telefónica y estamos planteando el hacer, bueno, remodelarlo para hacer un edificio de grupos. ¿Por qué? Porque la apertura del Parlamento, el acercar el Parlamento, tiene que ir acompañado, desde luego, de mejores medios para los diputados. Podemos decir, hombre, ¿más para los diputados? Pues sí, más para los diputados, porque ya no hablamos de retribuciones. Hablamos de que un diputado tiene que tener un despacho donde poder recibir a alguien, tiene que tener un despacho donde poder trabajar, hacer escritos, hacer proposiciones de ley, hacer preguntas. Y ahora mismo el Parlamento, por poner un ejemplo, un grupo popular o el grupo socialista, con 17 diputados, pues tienen 3 o 4 despachos para todos los diputados. Así es muy difícil trabajar. Entonces no nos engañemos. A los diputados que son trabajadores hay que ponerles medios para que puedan llevar a cabo su labor en la sede. Estamos hablando de no otras sedes, pero la sede que la tengan cómoda, que puedan trabajar. Yo creo que eso no es ningún despilfarro, todo lo contrario. Es darles medios para que puedan llevar a cabo mejor su labor. Aparte de los despachos, me imagino que por eso de la aplicación de las nuevas tecnologías que decía usted antes, también sus señorías tendrán que tener aparatos y cosas. Estamos en ello, el hermano me lo pregunta, cuando lo sabe ya, ¿no?, que lo va a tener. Es lo primero casi que hemos hecho, esta nueva mesa, porque se estaban todavía pues, en esas nuevas tecnologías en el siglo pasado casi, se seguían pues notificando todo. ¿Pluma? No pluma, pero sí con telegrama y por fax de rodillo, ¿no? Entonces lo que ha hecho esta mesa ha sido dotar a todos los diputados de un ordenador portátil, que todas las convocatorias, que al final es una inversión que puede parecer mucho dinero, pero que la recuperamos en nada de tiempo, porque dejamos, desde luego, en gasto de papel todo. Pero todas las convocatorias se harán a partir de ahora por correo electrónico,
Cada diputado tendrá no solo las convocatorias, es que tendrá acceso a muchísimas cosas que el Parlamento tiene y que ahora mismo no podía. Hasta ahora los diputados de Canarias no tenían correo electrónico. No, lo tenía el que quería tener a nivel particular. Sí, pero no como, no, digo, ahora como diputado tener una institucional. cuenta de correo institucional con una tarifa plana que se hará y les daremos la posibilidad, vía internet, pues de tener incluso un propio portal. La idea es tener un portal de cada diputado, que cada diputado tenga toda su actividad legislativa, pues el acceso a los medios de comunicación y también, ¿por qué no?, pues el contacto diario a través de internet con los ciudadanos. El acceso, esa facilidad del diálogo con el ciudadano. Claro, pues para que el ciudadano pueda dirigirse con el correo electrónico a sus diputados y pueda plantear cosas, plantear cuestiones. De todas maneras, los reglamentos son los reglamentos, ¿no? Y ustedes no pueden debatir, digamos, iniciativas populares si no tienen un número determinado de firmas, etcétera, etcétera. Pero yo siempre que eso es, bueno, algo que sí, que está en todos los parlamentos, está en todas las cámaras legislativas, tiene que ser así, pero, como decía el viejo dicho, de no sé dónde, echa la ley, echa la trampa, en el buen sentido, en el buen sentido. Si ustedes son sensibles a, muchas veces serán peticiones, pero otras veces serán sugerencias, a muchas sugerencias del ciudadano de a pie, probablemente no podrán llevarlo por una proposición de ley o una proposición no de ley o tal, pero sí influir en los propios partidos para que se formen, para que se recojan ideas, criterios cívicos de expertos, de gente que sabe lo que dice, porque también los partidos, no solo el Parlamento, también los partidos políticos dan la impresión de que han estado navegando muy de espaldas a la ciudadanía o muy al margen de la ciudadanía, salvo en los periodos electorales, ¿no? Sí. Entonces, salvo en los periodos electorales, donde ya entonces parece que se humanizan, bajan a tierra y ya conviven con los demás mortales, ¿no? Entonces, pero esa apertura, yo supongo que esa actitud suya, si logra que el Parlamento realmente abra sus puertas, las abra, y abra su mente, la mente del Parlamento, a todos los ciudadanos, me imagino que eso puede dar una cantidad en beneficio de todos. Yo creo que va a ser bueno, pero tiene un procedimiento, aparte de la iniciativa popular, que es verdad que es más compleja. Las preguntas, el reglamento establece que cualquier ciudadano puede hacer una pregunta. Y antes no se podía. Y un diputado pues hará suya esa pregunta y ya han entrado algunas. Pero es que esos derechos, perdón, presidente, esos derechos muchas veces los ciudadanos ni los conocen. No los conocen. Bueno, nosotros estamos tratando de darlos a conocer desde que hemos entrado y que los utilicen. Además, yo animo a los ciudadanos que los utilicen de forma sensata. Bueno, para que si de verdad les preocupa algo y hay alguna pregunta que quieran hacer al gobierno, que la hagan, sin problema ninguno. Y si hay alguna petición, como decía antes, o sugerencias, también hay un procedimiento. El artículo 47 del reglamento establece ese derecho de petición, que un ciudadano puede pedir lo que crea conveniente, siempre cumpliendo unos ciertos requisitos, y la comisión de peticiones pues la estudia y le da curso. Si es parlamentaria, le da curso en el Parlamento, y si es de una petición no parlamentaria, la da traslado al diputado del común para que la lleve a cabo. Por tanto, el Parlamento, de verdad, muchas veces decimos está lejos, pero es que el ciudadano lo siente más lejos de lo que realmente está también. Porque es verdad, muchas veces, a mí me ha pasado decir, hombre, pero es que yo puedo hablar, pero usted no me está hablando conmigo. Y tiene dificultad, no, es verdad que no, pero es que usted está muy ocupado, pero usted me ha llamado para ver si estoy ocupado y no le atiendo. Siempre tiene la percepción de que somos muy difíciles de hablar con nosotros, o que estamos en otro mundo distinto. Y no, a veces se dan cuenta que no es tan así. Que no es tan fiero el león como lo pintan. No, y que no es tan difícil. Y no es tan difícil. Bien, usted quiere, lamentablemente el tiempo se nos ha ido y simplemente quería reiterar el agradecimiento del Canal 8 pues a su presencia aquí, a sus declaraciones en el transcurso de esta entrevista. Nosotros somos un canal pluralista, somos un canal tinerfeño pero abierto al archipiélago, y pluralista en ideas, pluralista en criterios, y que tendemos a la profesionalidad periodística, ¿no? Entonces, reiterarle nuestro agradecimiento, señor presidente, y simplemente preguntarle si usted quiere agregar algo más a todas las declaraciones que ha hecho muchas, siempre, y algunas de ellas me va a permitir el matiz respetuoso, en clave muy palmera. Yo creo que eso no es malo. No, yo no lo he dicho como malo, lo he dicho como apunte periodístico. No, simplemente decirle, lógicamente agradecerle, al contrario, no me tiene que agradecer nada a ustedes a mí, sino
yo a ustedes que me hayan invitado y que el Parlamento pues esté presente aquí, ¿no? Y instarles también, animarles a que sigan eso que decían, ese carácter plural, ¿no? Y de profesionalidad que han hecho gala siempre. Y simplemente decir que cuento con ustedes en esa labor que he dicho de abrir puertas hacia adentro y hacia afuera, porque es importantísimo. Yo creo que para que los ciudadanos, de verdad, pues sepan que tiene el Parlamento ahí, ustedes pueden hacer mucha labor. Se lo diremos a doña María Lorenzo, directora de Estremeal, y también a don Juan Luis Lorenzo, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.